Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Divina Intuición. Yo soy Luna Borges. Y yo soy Jaime Castillo. Y este episodio es gracias a Ikake Cosmética Natural. Y Trixme Terapias Holísticas. El día de hoy tenemos un tema, que en el momento en que uno dice todo se para, todo se escalofría, los poros se abren, todo es... Ya, espérate un momentito. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo yo por ahí? Mejor prende la luz, olvídate de eso y bye. Definitivamente no sé si lo voy a hacer, o si tengo ganas, o si puedo o no puedo. Mejor corro, pero hacia el lado que no es. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos de ¿tienes miedo? Buscamos respuestas ansiosos de certeza. Que alguien nos diga qué hacer o qué decidir. Consultamos horóscopos, tarots, chamanes y psicólogos. Porque en realidad buscamos acertar. La intuición, en términos sociales, es a lo que realmente quieres acudir. Para saber qué decisión tomar y qué viene a continuación. Por eso, en este espacio hablaremos de todas esas herramientas prácticas, teóricas, a las que acudimos constantemente. Para conectar con nuestra divinidad, más allá de si eres o no religioso, escéptico o agnóstico, Debes saber que todos tenemos ese no sé qué. en el que buscamos una respuesta. Yo soy Luna Borges Y yo, Jaime Castillo. y esto es Divina Intuición. ¿Y tú tienes miedo? Bueno, el tema de hoy es pesado, es cargado. De hecho, mencionar la palabra miedo nos inmoviliza, nos deja petrificados, nos deja es como una estatua, como cuando viene Medusa y te lanza un spell y te quedas ahí. Pegado, sin ganas de hacer nada. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? No, mira, ¿sabes qué? Mejor no, lo pensé bien. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Cómo va ese miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Este episodio está... ¡Uy! La pregunta es, y te invitamos en este momento que nos estás viendo y nos escuchas, es pregúntate, ¿tengo miedo? Y nosotros te lo hacemos así, a ti. ¿Tienes miedo? ¿Qué sientes en estos momentos cuando llega a ti, a tu escucha, a tu vista, a tu cuerpo, el hecho de saber o no saber todavía, pero solamente sentir sí tengo miedo? Toda la humanidad está llena de miedo. Desde el más pequeño ser que está apenas creándose en esta vida, hasta la persona más adulta que está ya en los últimos momentos de su vida física. Todos hemos vivido con el miedo perennemente. Y el miedo tiene dos facetas. La faceta que nos hace evolucionar e ir a por el logro de las cosas, y la faceta que mencioné hace rato, esa que viene Medusa, te lanza un spell y te quedas petrificado. Un spell es un hechizo. Entonces te lanzan un hechizo y tú, como cuento de Disney, para atrás como Condorito. Y ahí no te levanta nadie. Entonces, ¿qué es el miedo? Y no vamos a hablar del concepto literario de lo que es el miedo, porque ya todos sabemos a nivel de la historia y lo largo que han pasado los años qué es el miedo. Pero la pregunta es, ¿qué genera miedo en mí? ¿Y por qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué te paraliza, Jamer, en estos momentos? Las cucarachas voladoras. Hay algo que me da mucho miedo. Pero me pregunto, ¿de dónde viene ese miedo? Y es esa sensación de creer que se te está subiendo porque ya has vivido esa experiencia. Entonces vamos a llevarlo más profundo, más profundo. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Qué podría hacerte sentir miedo? Podría ser una emoción, podría ser una sensación, podría ser una situación, podría ser una persona o incluso podría ser un lugar. O un evento que está por suceder, del cual tú tienes suposiciones, y las suposiciones siempre están basadas en algo negativo y no en algo positivo. ¿A dónde nos lleva esto de crear siempre algo negativo referente al miedo? Está ese miedo que te da como cosquillita en la pancita, que te da ese cosquilleo de decir, sí lo hago. Pero cuando se sobrepasa el cosquilleo decimos, no, ni loco lo hago. Prefiero no hacerlo porque la verdad estoy aterrado. El miedo podemos llevarlo de muchísimas maneras, pero tú, ¿de qué manera quieres llevarlo? Yo el miedo de las cucarachas lo llevo hacia ninguna ventana se abre en mi casa porque entran. Esa es mi solución más efectiva.
Pero indagando a nivel introspectivo, empiezo a conectar a través de mis emociones, a saber qué esto me lleva y que esa vibración pueda emitir una señal al universo para que ya ese miedo se libere. ¿Tú cómo le das al miedo? Bueno, depende. Hay muchas cosas que a mí me podrían resultar miedo. Por ejemplo, si yo me paro en un lugar que es muy alto y miro hacia abajo, siento un poco de miedo. Las alturas no de manera natural. Si estoy en un lugar alto no me da miedo, pero si veo que es muy alto, un precipicio, un risco, algo muy elevado, no me da miedo los aviones, por ejemplo, ni me da miedo montarme en una montaña rusa. Pero hay distintas circunstancias. Por ejemplo, en Venezuela hay un parque que se llama el Churumberú, que es un tobogán muy grande, y la primera vez que me toca enfrentarme a una exposición de algo así, me da miedo y quizás me paraliza un poco, pero mi forma de liberar ese miedo es justamente aventándome a hacerlo. Quizás para algunas personas eso suene muy fácil, pero es la única forma en la que yo he roto esos esquemas de que aunque yo esté parada y tenga el control sobre la situación, muchas cosas pueden pasar, ¿sí? Se te puede escapar de las manos y puede pasar algo negativo, pero yo prefiero pensar y sentir que va a salir algo positivo. Y la verdad es que a mí me ha funcionado muchas veces, pero sé que hay personas que el miedo a las alturas va más allá de un miedo, es una fobia, es algo que realmente los pone en situación de riesgo. Entonces, más allá de eso, lo que estamos tratando de tocar el día de hoy es justamente, tienes miedo, en estos momentos, ¿qué tienes miedo? Quizás todos estamos a nivel global teniendo miedo de lo que está pasando hoy en día con el planeta y este fulano virus que hay por ahí, que todos estamos en expectativa de no salgo, no me muevo, no socializo, no hablo, no toco, no lo llamo, no lo invoco, no lo pienso, porque si lo hago, llega. Entonces, justamente ahí vamos. En estos momentos, ¿qué miedo tenemos todos nosotros? Que estamos vibrando en la misma frecuencia y estamos atrayendo circunstancias descabelladas. Más allá de que sean reales, las estamos creando en nuestra mente. ¿Por qué no tenemos esa capacidad tan fantástica de crear cosas positivas como somos capaces de crear cosas negativas? Si invirtiéramos el tiempo que nos provee o que nos lleva esta sensación de miedo, en aprovecharlo para las cosas positivas, supongamos, tengo miedo, no voy a salir porque si salgo a la calle me voy a infectar con este bichito y después voy a infectar a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, entonces ahorita no estoy trabajando y no tengo dinero. Imagínate, ya llevé 30 segundos pensando en eso, y si yo dijera, bueno, voy a la calle, trato de ser precavido, no contacto con muchas personas de manera cercana, pero voy y busco nuevas oportunidades para ver si hay campos de trabajo para mí, para ver si conozco nuevas personas, para ver si entro en una nueva dinámica y soy más feliz, incluso ni siquiera por buscar trabajo, sino para liberarme, contactar con la naturaleza. 30 segundos más bien invertidos. Entonces, ¿en qué frecuencia estamos todos ahora que le estamos dando tanto peso al miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? ¿Qué no nos está haciendo crear la realidad que nosotros queremos crear? ¿El miedo te paraliza o el miedo te hace crear una mejor realidad para tu vida? Entonces ahí es donde debes llegar. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus miedos, tiene sus fobias. Sabemos que la emoción del miedo, la sensación del miedo puede ser mucho más profunda y entrar en niveles mentales y psicológicos fuertes. Sin embargo, lo que queremos hablar el día de hoy es que puedas conectar con esa energía y desde tu proceso introspectivo irla soltando despacio, desde el miedo más pequeño, como el mío, al miedo mucho más grande como el de Luna. A niveles de sensación, a mí me paraliza, o sea, no quiere decir que sea más miedo o menos miedo, pero me paraliza la cucaracha voladora, o sea, grito, salgo corriendo y me voy porque es algo que no puedo controlar y tan solo de pensarlo. Pero ese miedo es mucho más profundo, el vértigo a saber que estás dejando de presenciar esto tangible que te genera la óptica de decir, a ver, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, a eso vamos. ¿Qué te hace crear esto de si lo hago, no lo hago? ¿A dónde voy? ¿Qué no voy a hacer? De cierto hay que algo estamos limitando con nuestra mente a la hora de tener miedo de salir, a la hora de tener miedo de hacer alguna compra, a la hora de tener miedo de estos factores que son de menor riesgo, por así llamarle. Sin embargo, esto nos ayuda a conectar con esta parte introspectiva de decir, quiero soltar mis miedos.
mis miedos a mis heridas emocionales, mis miedos a mi nivel espiritual, mis miedos a reconocerme, a conocerme, mi miedo a amarme en todo mi esplendor. Entonces, ¿qué te da miedo? ¿Tienes miedo de amarte? ¿A dónde te lleva esta sensación? ¿A dónde te llevan estas preguntas? ¿A dónde te está llevando este tema? Podemos visualizar, bueno, cómo lo soluciono, ¿no? Es muy fácil el decir, bueno, si tienes miedo, quítatelo, ¿no? Aviéntate a lo que tengas que hacer para que salgas de ahí. Esa es la fórmula que todo el mundo te podría decir, pero es que nadie está viviendo en tus zapatos. Lo que para mí puede ser sencillo, para ti es completamente dramático y profundo. Ese tipo de fobias, por ejemplo, que una persona no se pueda montar en un carro a manejar, o una persona que no pueda ver una cucaracha, o una persona que de plano no pueda estar en las alturas, esos miedos son mucho más profundos, como lo dice Jamer, pero buscando la primera herramienta que siempre les decimos a ustedes. Muchas veces las cosas no salen por nosotros mismos, nosotros no somos, si bien es cierto, somos capaces de crear realidades, también es cierto que hay que mirar muy profundo de nosotros, escarbar, y la herramienta funciona hasta cierto punto, la herramienta personal, pero posteriormente tendrás que buscar asistencia de alguna manera, asistencias en terapias holísticas, asistencias en terapias psicológicas o psiquiátricas que trabajen esas emociones. Pero volviendo al contexto del miedo, tengo miedo. Hoy, por ejemplo, me pasó por la mente crear un proyecto en el que voy a servir a los demás dando clases de inglés. Ay, pero es que yo no tengo computadora. Ay, pero es que ¿quién me va a ver? Ay, pero y si no lo sé hacer bien, bueno, es que yo no sé hablar bien en las cámaras, entonces ¿cómo voy a dar clases online? No, eso no va a funcionar. Y bueno, ahorita no tengo dinero para. Si bien es cierto, todas esas son excusas, si miramos un poquito más adentro, detrás de todo eso, ¿quién te está creando todas esas capas antes de crear el proyecto? El ego. Y el ego genera miedo. El ego y el miedo son los mejores amigos. Vienen uno a mano de la otra, podrían ser almas gemelas, llamas gemelas, compadres, compinches, mejores amigos, uña y mugre, como se dice en Venezuela. Ellos dos trabajan en conjunto y tienen ese valor. El miedo nos ayuda a tomar las herramientas para poder mantenernos con vida. El ego hace eso y el miedo también, es decir, desde el miedo podemos tener toda la fuerza para buscar salvarnos en casos de riesgo, pero también nos domina y nos somete. Y es ahí donde justamente nosotros tenemos que buscar de dónde estoy trayendo yo ese miedo. Y es muy fácil el trabajo, es decir, ¿por qué me da miedo decirle a Iván, a mi pareja, que no se coma con los ojos cerrados? Por ejemplo, un ejemplo absurdo. Pero tú dirías, bueno, ¿por qué yo tengo arraigado en mi ser que si yo le digo a alguien algo que no me gusta, la persona va a reaccionar violentamente? Ahí viene el miedo que te está hablando de los patrones aprendidos consciente o inconscientemente de tus familiares, de tu sociedad, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que consumes a través de esto que ya mencioné. Entonces es importante que puedas complementar y usarlo a nivel introspectivo, cómo sale este miedo, de dónde viene. Entonces, viene porque me costaba escuchar que mi mamá y mi papá, ella le dijera que lavara los trastes, ella le daba miedo eso. Entonces de ahí empiezan a generar que es preferible quedarse callado porque así no te generas una discusión y al no generar una discusión estás tranquilo, pero por dentro tienes miedo de no poder mostrar tu verdadera esencia, de no poder mostrar tu verdadero punto de vista. Entonces, como Luna piensa que el color azul es el mejor porque es su favorito, pero el mío es el blanco, entonces yo no se lo voy a decir porque ella se va a molestar y va a enojarse conmigo porque a mí me gusta el blanco. Esos son puntos de vista ilimitantes que vienen desde la mente, pero también que vienen desde los patrones que llevamos aprendidos. Entonces, ¿tienes miedo de comunicarte con tu pareja, con tu jefe, con la manera que tienes de relacionarte con los diferentes aspectos de tu vida? Es importante que hagas esa pausa introspectiva en la cual puedas decir ¿a qué le tengo miedo? Tengo miedo de hablar con mi jefe, tengo miedo de cambiar de trabajo, tengo miedo de cambiar mi realidad. ¿Realmente esto era lo que yo quería vivir? Y permitirte explorar la vida
sin miedo. O sea, siempre está como el sustico, pero sin ese miedo que te paraliza, sin ese miedo que te aterra. Y si siempre va a estar contigo, pues entonces hazlo con miedo. Claro, exactamente, esa es la mejor fórmula. Tú tienes el control. El miedo nunca va a desaparecer, eso es importante que lo tengan. Y por eso hablé hace rato del hecho de decir, es parte fundamental de nuestras vidas porque nos ayuda a mantenernos precisamente con vida. En esos casos de riesgo, el miedo genera emociones de sobrevivencia y nosotros buscamos siempre estar en estado de sobrevivencia. Pero a veces rayamos el estado de sobrevivencia. ¿Y qué significa rayar en el estado de sobrevivencia? Bueno, estoy en un trabajo estable, me están pagando 20,000 pesos mexicanos, supongamos para las personas que están en México, pero no me siento a gusto con mi jefe, ya no me gusta, cada vez que salgo del trabajo se me torna peligroso el caminar de allá para acá, ir para allá porque bueno, estoy un poco lejos y quiero cambiarme de trabajo, pero mi estado de sobrevivencia, rayando en lo que les acabo de decir, me dice, quédate porque ahorita estamos en pandemia y si tú te sales de tu trabajo va a ser peor porque te vas a quedar sin el chivo y sin el mecate. Es decir, ya no tienes estabilidad y para ti la estabilidad significa un estado de supervivencia. Si tú no estás estable, estás en estado de alarma, alarma, alarma. Pronto te puedes morir porque no tienes los 20,000 pesos de trabajo que deseabas. Alarma, alarma. No es real, no es real. En efecto, todas las realidades son distintas para cada persona. Pero si tú ya no te sientes a gusto en ese trabajo y tu cuerpo desde hace rato, a través de tu intuición, con todas las cosas que has venido escuchando con nosotros y las herramientas que te hemos mostrado, has identificado que el tiempo en ese lugar ya caducó y además las circunstancias en las que te estás exponiendo, que verdaderamente sí son riesgosas, no los perder los 20,000 pesos de salario, sino el caminar por esa calle nocturna en la noche, andar solo por ahí de noche de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, y a eso no le das importancia, pero le das importancia a los 20,000 pesos. Es hora de cortar eso. Te da miedo quedarte sin trabajo, pero te da más miedo morirte. Entonces, pon en una balanza, en estos momentos escucha, bueno, estoy en un trabajo donde me están pagando 20,000 pesos, pero la ruta es peligrosa. ¿Qué puede ser peor? ¿Quedarme sin los 20,000 pesos o que me roben en el camino o que me maten en el camino? Entonces, esas son herramientas fáciles de identificar. Que no lo lleves al extremo tampoco. Si el trabajo es simplemente una incomodidad porque tú quizás estés viendo un espejo de otra persona en el trabajo, no significa que el tiempo caducó ahí. También hay que saber identificar cuándo sí y cuándo no. Pero si estás justo en ese extremo de supervivencia, de ya mi cuerpo me avisó que necesito salir de aquí, salte con miedo, pero con la seguridad de que esos 20,000 pesos van a llegar en otro lugar o quizás más. 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, o quizás vas a disfrutar trabajando de tu casa, no te ganas 20,000, te ganas 15,000, pero estás en la comodidad de tu hogar, con la seguridad de estar en tu casa, con los tuyos, con tus familiares. Creando una mejor realidad para que puedas complementar tu vida o contemplar tu vida de alguna mejor manera. Entonces basta de esas limitantes, de esos miedos, de decir, bueno, me voy a comprar esto porque es lo que necesito y es lo que quiero, pero no voy a invertir en algo que me hace feliz, en algo que me mantiene en total diversión. Hay algo que me gusta mucho decir que es hacer las cosas por diversión nutre más el alma y la vida que hacer las cosas desde un punto de vista más de vibraciones más bajas. El miedo a veces lleva a esa vibración un poco más baja, entonces hay que cambiar el canal. Si estás asustado, pues vamos a hacerlo, lo que yo quiera hacer, pero desde la satisfacción que sé que me va a generar algo positivo. Y si no tienes la certeza de que te va a generar algo positivo, pues entonces escucha tu intuición, para que puedas estar equilibrado a la hora de que se manifiesten estas realidades en tu vida. Ay, es que tengo este trabajo que decía Luna de 20,000 pesos, pero tengo este emprendimiento que a lo mejor no me va a dar la cantidad de dinero, pero me va a dar la seguridad y la certeza. Entonces, y más adelante te puede dar muchos más frutos que estos 20,000 constantes. Estás creciendo como persona, estás creciendo como en tu proyecto y estás pudiendo crear una nueva realidad. Entonces, esta dualidad del ejemplo, hacerla sin miedo, hacerla con total tranquilidad y certeza de que aunque estés en pausa, estás generando sin miedo, sin incertidumbre, sin frustración, sin esta pesadez que te genera el miedo. Entonces sería miedo al éxito, miedo a estar mejor, miedo a crear una mejor realidad para tu vida, miedo a estar pleno y seguro. ¿Miedo a qué?
Contempla esta sensación desde qué aspecto de tu vida. Haz un ejemplo en estos momentos, un ejercicio bastante corto y pregúntate, ¿estoy en el lugar que deseo estar? ¿Soy la persona que realmente quiero ser? ¿Estoy haciendo lo mejor posible para estar al máximo de mi capacidad vital y lograr todo lo que me proponga? Entonces, cuando te haces esas preguntas y te escuchas diciéndolas, las tienes que hacer en voz alta y sentir tu cuerpo. Si tu cuerpo de alguna manera gesta una emoción de pesadez, lo dijimos en el episodio de las brujas, es justamente eso, te sientes pesado, te sientes ligero, son maneras de identificar el miedo. Obviamente cuando estamos en situación de riesgo, el miedo se manifiesta de otras formas. Hay personas que se quedan paralizadas, hay personas que se les genera muchísima adrenalina, hay personas que tienden a ser violentas cuando están en fase de miedo, hay personas que tienden a ser tímidas y llorar o gritar, hay personas que tienden a correr, etcétera. Muchos ejemplos de lo que podría desencadenar el miedo a nivel físico en nosotros. Pero si vamos un poquito adentro, al corazón, cuando el cuerpo siente miedo, ¿qué te dan ganas? Muchas veces es cansancio, otras veces es ganas de llorar, otras veces es ansiedad profunda, te dan ganas de comer de más, te dan ganas de no comer también, porque la ansiedad también produce no comer, y se derivan otra serie de padecimientos físicos que ya el cuerpo te está diciendo tienes miedo. Entonces, hoy quiero salir a la calle por primera vez dentro de este sistema que estamos viviendo a nivel global por la pandemia, y vas saliendo a la puerta y automáticamente tu cuerpo te dice, ¿vas a salir? Y tú te quedas de que, vas por el gel, vas por el alcohol, vas por el tapaboca, vas por los guantes, vas por la cobertura, vas por la chamarra, vas por el impermeable. Y sin embargo, cuando vas bajando las escaleras, ¿vas a salir? ¿Qué te está diciendo eso? La mente te está saboteando. Y el autosabotaje es precisamente una herramienta que trabaja muy de la mano con el miedo. Es decir, tus pensamientos vienen a colación desde esa sensación de no soy capaz. Es muy importante que escuches eso. El miedo usa una herramienta que dice no soy capaz, no tengo valor, no tengo valentía, no tengo la fuerza, no soy lo suficientemente poderoso para lograr eso. Entonces tú te incapacitas. La mente justamente al paralizarte o al mandarte el pensamiento, el estímulo de vas a salir, tú dices ¡ah! Y ahí viene el no tengo la fortaleza, no me siento capaz, no soy fuerte, no soy poderoso, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Es que de verdad no sé cómo hacerlo. Y te quedas pegado en esa sintonía, te quedas pegado en esa vibración y no te permite fluir con total facilidad. El autosaboteo no te permite estar haciendo las cosas con una armonía, que es lo que esto te representa. Entonces permite que la esencia pueda fluir y, como hablábamos en el episodio de las brujas, deja que sea liviano. No tiene por qué todo ser demasiado pesado en la vida. Vinimos a ser felices, con miedo o sin miedo, pero permítete explorar estas experiencias en tu vida a través de algo que sea más placentero para ti. Bueno, hablando del miedo a nivel emocional, si te da miedo tener pareja, te da miedo no tenerla, te da miedo hablarle a alguien, te dan miedo muchísimas cosas. Haz una lista de todas las cosas que te podrían generar miedo o susto porque no están en tu rutina, no están en tu día a día involucrados. Entonces, cuando hagas esta lista vas a decir, ¿de verdad le tengo miedo a que se me suba una cucaracha mientras estoy durmiendo? Bueno, yo sí. Entonces a ti realmente te daría miedo. ¿Qué te genera miedo? Y ve descartando para que vayas soltando todo eso que no te está creando algo mejor, sino lo que te está haciendo es crear basura en tu cuerpo, basura emocional, que no es funcional. Entonces permite ir desalojando tu cuerpo de todos esos miedos que, por muy pequeños que sean, ir afrontándolos y saber que, bueno, sí te puede dar miedo que se te suba una cucaracha, pero eso no te va a pasar todos los días. Entonces saber que, bueno, si pasas una vez a los 50 años y a cada 50 años y no es que, bueno, vas a tener ese miedo ahí pendiente todo en la cabeza y dejarlo fluir. Bueno, me da miedo ir a comprar queso porque siento que en el queso va a estar la situación mundial
del COVID. Entonces, a ver, relájate, todo a su tiempo, todo tiene un paso. ¿Por qué aceleras el paso? Mantente tranquilo en todo este aspecto para que puedas fluir con total facilidad y que tu mente no se esté volviendo loca, porque entonces si lo único que estás haciendo es crear pensamientos a través del miedo, a través de la angustia, a través de la incertidumbre, a través de qué hago, qué no hago y te quedas paralizado, no vas a lograr vivir una vida en plenitud o en bienestar. Entonces ves soltando y desechando toda esa basura mental y física que no te permite explorarte en bienestar y déjate ir cada vez más profundo para que puedas conectar con emociones de más alta vibración. Sí, claro, muy fácil, dirán ustedes, que todo eso que está diciendo Jamer y que está diciendo Luna en Divina Intuición, ajá, pero ¿y luego qué? ¿Cómo lo vivo? Pues mira, es muy sencillo y sí me gusta decir bastante, es muy fácil, porque realmente es muy fácil. Ella acaba de decir un ejemplo bastante claro y es escríbelo. Cuando tú realmente lo escribes, si supongamos no lo quieres escribir porque te da flojera escribir, simplemente lo quieres decir, dilo. El poder de la palabra es fundamental. Cuando tú escuchas o ves lo que está llamando a colación, te cae el 20, como se dice en Venezuela, como se dice en México, perdón. Te aterriza la idea, te aterriza el pensamiento y cuando ves te das cuenta de que no es tan dramático como pensabas. Tengo miedo de que se me monte una cucaracha en la noche. A Jamer le da miedo eso. Quizás a mí me da sensación y me asustaría si siento que en la madrugada algo se me está montando. Pero si nos ponemos a preguntar verdaderamente la esencia de lo que esto representa, ¿qué malo nos puede pasar con que se nos suba una cucaracha en el cuerpo? Entonces vamos a ir desmenuzando ese miedo. Tengo miedo a que se me suba una cucaracha. Bueno, pero ¿qué tan malo puede ser que se me suba una cucaracha? O sea, tampoco es que es una rata que viene y me va a morder y me puede dar una enfermedad. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, si vas desmenuzando esos miedos, o sea, como sacando las hebras de cada miedo, te darás cuenta de que es mucho más grande en tu mente que en la realidad. Entonces de eso se trata justamente y por eso me gusta decir es muy fácil. Hay cosas que obviamente están mucho más a nivel profundo de las emociones y por eso toqué hace rato el hecho de buscar a los especialistas. Cuando cavamos y seguimos desmenuzando, pero ya nuestra herramienta personal no surte más efecto, ahí acudimos a los demás. Pero en esas cosas que son pequeñas y no por quitarles mérito, sino que pueden ser más fáciles de limpiar. Imagina que tu cuerpo es un closet y te tienes que mudar. Evidentemente tienes que hacer una selección de qué te llevas y qué no te llevas. Entonces vamos a hacer el ejercicio de agarro la lista que dice Jamer y voy a visualizar que cada uno de esos miedos que tengo son ropas o prendas o accesorios que tengo que quizás me quisiera llevar a un viaje, pero por lo pronto, por el contenido que solamente exige en una maleta de 25 kilos, no me va a caber. Entonces, bueno, quizás el miedo a las cucarachas no entre en esa maleta. No es necesario llevarme a Playa del Carmen un miedo de las cucarachas. Pero bueno, me dan un poco de miedo a las alturas, pero para llegar a Playa del Carmen me tengo que montar en un avión. ¿Qué solución puedo ofrecer yo a montarme en un avión y que se me quite el miedo a las alturas? Y así poco a poco vas a ir checando qué metes en esa maleta y qué sacas. Y te darás cuenta que esos miedos, que justamente hace rato te acabas de preguntar, ya han desaparecido. Cuando los haces consciente, y consciente es a nivel verbal que hablas o a nivel visual cuando lo escribes, el miedo va desapareciendo, porque esto es poderoso y siempre se los decimos, esto crea la realidad que tú deseas. Si quieres vivir en una realidad paralizado, petrificado, inmóvil, que no te permita crear eso que deseas, lo harás. Pero si tú vas sacando poco a poco esa basurita que se ha creado a lo largo de los años por tu propia mente, por tu sistema de creencias, por la sociedad donde creciste, te darás cuenta que podrás crear la realidad que quieras desde el amor, desde la pureza, desde la magnificencia, desde la magia y desde la felicidad que siempre has anhelado. La mente es o tu mejor amiga o tu peor enemiga. Entonces, ¿con quién deseas vivir toda tu vida? ¿Con tu mejor amiga que sea así, todo muy cool, muy guau, vamos a hacer locura? ¿O con tu peor enemigo que de plano no te entra, pero nada de esa mente? Entonces, permítete que esa mente pueda ser amigable contigo para que tus miedos, en vez de hacerlos tan gigantes como un monstruo gigantesco, puedan ser cada vez más pequeños para que los límites de tu mente no te perturben y no te limiten a crear la realidad que deseas crear para tu mayor bien. Soltando todas esas sensaciones que no te hacen ser con total facilidad.
Me acaba de llegar un ejemplo de cómo podríamos visualizar el miedo y reducirlo, bajarlo, disminuirlo y eliminarlo. Y es que justamente cuando uno está pequeño, si nos ponemos a mirar hacia atrás nuestra historia, recordamos que cuando éramos niños quizás las cosas lucían un poco más grandes. Y a medida que vamos creciendo, y pues quizás si vas a tu casa cuando eres adulto, de cuando eras niña, te darás cuenta que las cosas son más pequeñas. Y tú cuando eras niño las veías gigantes. Supongamos una puerta. Ay, me acuerdo que esta puerta era más grande y ahora la veo tan pequeña. Justamente lo mismo pasa con el miedo. Quizás ese miedo a las alturas es porque en tu edificio el mirar hacia abajo era para ti desde la concepción de un niño de 5 años o de 3 años era una altura gigante. Pero si te paras ahorita midiendo 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, mirarás hacia abajo y dirás, ah, porque eso es ahí mismo. Y yo porque déjame saltar. Exacto, yo porque le tenía miedo a eso. Entonces, justamente eso, haciéndonos conscientes de que podemos lograr aumentar o disminuir con la mente lo que nosotros querramos. Y así todo lo que deseemos crear. Que el miedo no sea justamente ese factor que te limita, que solamente te invita a crecer y a ir a por más. El miedo también te ayuda a eso. No solamente a que te quedes estancado, sino también a que salgas del estancamiento, a que puedas salir a flote en ese mar revuelto con muchas olas. Y seguir conociéndote cada vez más, porque mientras más basura sueltes físicamente y emocionalmente, vas a poder encontrar esa verdadera esencia que te caracteriza, sin miedo, sin limitaciones, sin nada que te ate a poder ser realmente la mejor versión de ti mismo. Sea lo que sea que estés viviendo hoy, a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel de duelo, a nivel de cambio de estructuras, atrévete a condicionarte, es decir, condiciona tu mente a no crear pensamientos negativos. Eso es un condicionamiento positivo. No es para eliminarlo, sino para reducirlo y poder surfear dentro de ese condicionamiento. Es decir, hoy elijo estar en paz conmigo mismo y crear la realidad que yo deseo, aunque tenga miedo, pero no te voy a permitir a ti, mente creadora positiva, que crees lo que tú quieras, no, vamos a crear lo que yo deseo, y lo que yo deseo siempre va a ser por el logro de mis objetivos y por mi mayor bien. Entonces te condiciono por un breve instante a que me deje un espacio en el que yo decida que quiero crear, desde el amor, desde la luz y desde lo que me va a acercar a estar bien y en paz conmigo mismo para después estar en paz con el entorno. Que tu cuerpo se sienta completamente liviano de todo aquello que crees pesado. Que cada aspecto de tu vida pueda mantenerse con total bienestar en lo largo de tu vida y no decir, ay, pero ya tengo 30 años y cuando se acaba esto, qué aburrido. No. Esto de tener demasiadas cargas encima solamente me causa conflicto. Permítete disfrutar, que los 30 años sean, o la edad que tengas, sea maravillosa para descubrirte, amarte y crearte un ser lleno de todas las posibilidades que están en tu mente positivas, más allá de todo lo que quiera crear tu mente a nivel de baja vibración. Eso no quiere decir que los eventos desafortunados no vayan a pasar. Nosotros en esta experiencia humana venimos a lidiar con ambas cosas. Esas cosas que pueden ser buenas y esas cosas que no son tan buenas. Sin embargo, nuestra mente, desde ese condicionamiento del que les acabo de hablar, podemos afrontar las cosas de una manera más óptima o más dramática. Entonces trata de buscar siempre ese punto medio entre los dos en el que no te afecte demasiado. Y que si vas a tener miedo, que sea miedo a hacer las cosas y a aventarte a hacerlo y que decidas hacerlo. Vive con el miedo, todo, lo dije al principio del episodio. La humanidad está llena de miedo y seguiremos estando llenos de miedo porque, como lo mencioné, el ego nos ayuda a estar en un estado de supervivencia. Pero ¿vamos a sobrevivir o vinimos a vivir? Esa es una pregunta muy grande que te tienes que hacer. Yo elijo vivir y como elijo vivir, prefiero vivir con miedo haciendo las cosas que me gustan, pero no desde el arrepentimiento de ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si yo me hubiese mudado a Playa del Carmen hace 10 años y no ahorita? Imagínate. Es que el miedo, si va a estar en tu vida, en vez de estar 100% miedo, sea cada vez menos. Cada vez menos. Sí va a estar, porque es lo que dice Luna, es parte de la supervivencia, pero que sea 10%, que sea 15% a lo mucho, para que puedas experimentar más emociones en tu vida al 100%, como la alegría, el bienestar, la felicidad, la plenitud y todo eso maravilloso que se abre
cuando tu corazón está en paz. Otra forma que puedes visualizar el miedo es justamente como ese traje de gala que utilizas únicamente para las fotos de la familia, o para ir a la playa, o para ir a la boda de tu mejor amigo, o para ir a la casa de tu novia o de tu novio. Utiliza el miedo solamente en ocasiones especiales. ¿Cuáles son las ocasiones especiales? Esos estados de supervivencia, esos estados que nos invitan a buscar la plenitud de nuestro cuerpo, a estar en armonía y mantenernos con vida. De resto, guárdalo en el closet. Hoy me puse la pinta del miedo, muy bien. Me defendí de lo que me tenía que defender si estuve en un estado dramático, si estuve en un estado de un evento desafortunado, pero ya lo surfé, ya lo pasé, gracias a Dios, todo chévere. Gracias miedo, te meto a lavar, no te uso hasta que te vuelva a tocar. Listo. Y soltando todo eso que no te permita crear la realidad que deseas. Eso es muy importante. Muchísimas gracias una vez más. Hemos llegado al final del episodio. Gracias a todos por conectarse semana a semana y por supuesto por ir sumándose a esta comunidad de Divina Intuición en todas nuestras redes sociales. Ya sabes, no olvides monitorearla, suscríbete, danos like en Spotify y ya no tengo miedo. Nos vemos en la próxima.